100 años construyendo paz y reconciliación en el río Atrato. Los misioneros claretianos en el río Atrato abrieron la puerta para ver el rostro de Dios en el pueblo negro e indígena. La misión claretiana la encabezó el padre Alcides Fernández, claretiano. Él llevó el Evangelio de paz y reconciliación al norte del Chocó, la misión por aire, tierra y mar. El padre Alcides llevó este mensaje en una avioneta que cumplió la función de ambulancia humanitaria. Ella sirvió para llevar alimentos y medicinas e incluso de transporte público desde la serranía del Darién chocoano. Su acción misionera ayudó a construir pueblos, hogares infantiles, escuelas, colegios y cooperativas de trabajo. También formó a muchos seglares y laicos en la misión compartida, al servicio del pueblo negro e indígenas en los municipios de Unguía y Acandí. Hoy su memoria es un ejemplo de dignidad y justicia. El padre Gonzalo María de la Torre, claretiano, encabezó la misión del Medio Atrato en los años 70 con un equipo de claretianos. Recogiendo la memoria de la misión con el pueblo indígena, se crea la Pastoral Indígena, compartida con jóvenes indígenas de diferentes lenguas y tribus que eran estudiantes en Quibdó. Con ellos se gestó la primera organización indígena del departamento del Chocó con el nombre de Orewa, Organización Regional Emberá Huaaunan. Los objetivos fundamentales de Orewa eran la autonomía, la posesión del territorio y la conservación y desarrollo de la propia cultura. Con ello, se buscaba visibilizar la presencia de estos pueblos y su resiliencia social en el país a lo largo de la historia. Con los pueblos indígenas originarios, escondidos y ocultos en muchos casos, se impulsó la creación de los resguardos indígenas en los territorios donde viven. De esta manera se logra conservar y mantener sus tradiciones y estilo de vida. Los claretianos, en misión compartida con un equipo de seglares claretianas, desarrollaron su trabajo misionero por el río Atrato, evangelizando al pueblo negro y a los pueblos indígenas. Llevaron la palabra de Dios a establecer un diálogo con estos pueblos desde un análisis del contexto del río Atrato y de sus afluentes. La misión del Medio Atrato estuvo basada sobre la creación de las comunidades eclesiales de base, CEB. Las acciones emprendidas fueron muchas. Se comenzó por la formación de líderes y lideresas. Una vez formados estos líderes, se podía pensar en proyectos concretos dirigidos a una población más amplia. Se crearon hogares infantiles atendidos por las madres de la comunidad para proteger y formar a sus hijos. Se crearon talleres de ebanistería, trapiches y trilladoras. Poco a poco, la red de comunidades se iba formando y consolidando. Aparecieron las casas comunitarias y se fue generando una organización étnico-territorial que vio nacer a la primera Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, ACIA, en 1985. Esta asociación encabezó a los campesinos en 1990 en su lucha por la modificación de la Constitución Nacional del país para incluir el reconocimiento de los derechos del pueblo negro colombiano. Fue el comienzo de una lucha que logró en 1993 que se aprobase la Ley 70, que define Colombia como un país multiétnico y pluricultural. La misma Ley 70 hizo posible la creación de los consejos comunitarios. La ACIA, Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, solicitó al Estado colombiano la titulación colectiva de 800.000 hectáreas de tierra para 124 comunidades negras, con más de 45.000 habitantes.
La petición fue aprobada. En la actualidad, constituye el mayor consejo comunitario de la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, Cocomacia. En el Bajo Atrato, los claretianos vivieron una experiencia de resistencia. El padre Emilio Gámez, claretiano, con un equipo de seglares claretianas en misión compartida, avanzaron en la titulación de tierras de comunidad negra en la cuenca del río Domingodó. Cuando se estaba en pleno proceso de intitulación de los territorios para las comunidades negras e indígenas y dando los últimos toques a la organización de las comunidades, comenzó el conflicto armado. La guerra manchó la tierra de sangre afrocolombiana y de indígenas. Los miembros de estas comunidades, en todos los sentidos inocentes, se vieron obligados al desplazamiento forzoso desde sus tierras ancestrales. Fueron miles de personas del campo las que engrosaron las largas filas de desplazados hacia las ciudades. En medio de esta situación de resistencia, recuperación de tierras y conflicto armado, se creó el Colegio Rural Claret. La función de este centro educativo era, por una parte, la alfabetización y por otra, la prevención de reclutamiento forzado para engrosar las filas de los contendientes con jóvenes de los pueblos. El Colegio Rural Claret se diseñó con una sede central y otras volantes que se hacían presentes en los poblados de los afluentes del río Atrato a través del desplazamiento de los maestros en cayuco. Los maestros laicos se desplazaban todo el mes, de río en río, llevando conocimiento a los estudiantes negros e indígenas en las 4 sedes del Colegio Rural Claret. La misión de los claretianos en el río Atrato con el pueblo consistió en la protección y acompañamiento de las comunidades, el apoyo en los desplazamientos forzados y en los retornos a su territorio, todo esto vivido en medio de una violenta guerra. Fue un anuncio del Evangelio comprometido con la justicia y la dignidad de estos pueblos negros e indígenas en la tierra que los vio nacer. No se puede hablar de la promoción de la justicia y la reconciliación en Quibdó y el Atrato sin hablar de la Uniclaretiana. La creación de la Universidad Claretiana, Uniclaretiana, en Quibdó fue un hito en todo el proceso de empoderamiento, defensa de los derechos y capacitación de los pueblos del Atrato, pero su creación no hubiese sido posible sin significativos proyectos previos. Entre ellos podemos resaltar el Centro Bíblico de Quibdó, el Centro Cultural Mamaú, que agrupó a las diferentes expresiones culturales como la danza ancestral, la música tradicional de Chirimía, teatros, el canto de Alabao, la Escuela de Liderazgos en Derechos Humanos, los festivales culturales sobre costumbres ancestrales del pueblo afrocolombiano, la formación de laicos en la misión compartida. La Universidad Uniclaretiana se ha convertido en un verdadero centro de construcción de paz y reconciliación basado en el Evangelio y los derechos humanos.